Mis amados hermanos, buenos días, con ánimo, con gozo, con fortaleza en nuestro Dios. Vamos a la palabra en este día, encomendándonos a su gracia, cumpliendo el propósito de Dios, aquel que fue establecido, preestablecido desde el principio y en el cual caminamos. Padre, te damos gracias por tu bendición este día, por el día de ayer, por todo lo que haces. Seguirás haciendo, Señor, haciéndonos caminar en ese firme y establecido propósito en Cristo Jesús para nosotros, en esa gracia que nos fue dada desde la eternidad. Padre, gracias por tu bondad y por tu maravillosa bendición en este día. En tu nombre, Padre, en tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a ir a una cita que se encuentra en el profeta Isaías, y en esos últimos tiempos me trae sencillamente anonadado, extasiado, el ver cada una de aquellas palabras que Dios ha hablado y que se siguen cumpliendo, y sobre todo ver ese espíritu de consuelo, de restauración, de libertad, de fuerza, de promesa que viene por medio de la palabra del Señor en el profeta Isaías. Isaías capítulo 42, una perla más de la escritura de cómo nuestro Dios nos sostiene, de cómo nuestro Dios nos da la seguridad para que nosotros podamos caminar en ese firme propósito con una actitud fortalecida. ¿Y qué es la actitud? La disposición que tenemos para enfrentar alguna situación que tenemos por delante. ¿Qué es la actitud? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo asimilamos alguna situación en el presente que tenemos o en el futuro que esperamos? Actitud de rechazo, de aceptación, de positividad, de negatividad. Todo depende del cristal o la visión bíblica con la que lo tomemos. Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo. Hablando del Señor, Cristo Jesús, el Mesías. He aquí yo mi siervo a quien yo sostengo. En primer lugar, un siervo. Segundo lugar, sostenido por Él. Mi escogido en quien mi alma se complace. Poco después, la Escritura anuncia y dice, he puesto mi espíritu sobre Él. En otras porciones de la Escritura, por medio del profeta Isaías igual, pondré en Él espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu del temor del Señor. La plenitud de aquellos que estaban en el trono de Dios, que lo vemos en el Apocalipsis, eso reposando sobre uno solo. ¿Quién? Cristo Jesús, nuestro Señor. El principio, fin de todas las cosas, heredero de todas las cosas, creador de todas las cosas, por medio de quien fue hecho todo el universo, todo reposando sobre Él, para venir y encerrar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, la plenitud de la deidad en Él, porque así dice la Escritura, que agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud de la deidad, venir y centrarse en un pequeño cuerpo que sería llamado la roca eterna, y sobre esa roca estamos nosotros posicionados, sentados y parados de tal manera que todo lo que tenemos por delante es enfrentado no sino en la roca de eternidad, de fortaleza, que aquel, el eterno, el Dios todopoderoso, dijo de Él, mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Posteriormente dice, Él traerá justicia a las naciones. Y en aquel tiempo ellos estaban a la espera de ese Mesías. Ese Mesías ya vino, se encarnó, vimos su gloria como el unigénito del Padre, habitando en toda gracia y en toda verdad, creciendo en sabiduría, en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Fue a la cruz por nosotros, resucitó, ascendió, está en el cielo y desde allá intercede por cada uno de nosotros. Eso lo sabemos nosotros ahorita. En el tiempo del profeta Isaías, cuando ellos estaban ante la inminente invasión de los ejércitos del oriente, Asiria, vendrían después los demás, Babilonia, Medo-Persa, el imperio, ellos esperaban solamente en una actitud de confianza, de seguridad. Actitud, Él traerá justicia a las naciones.
No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino, con fidelidad traerá justicia. Y en el versículo 4, ahí nos vamos a detener, vamos a fijar nuestra vista para ver, en este caso, la actitud que emana o debe emanar en nosotros después de conocer lo que la Escritura dice. No se desanimará, no se desanimará, ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Dos palabras importantes que nosotros podemos incorporar no a nuestro vocabulario, sino a nuestra actitud de vida ante lo que tenemos. Evidentemente, capítulo 42 está hablando de lo que acontecería previamente. Él llegaría, predicaría, establecería la justicia. Cuando nosotros vamos a Mateo 12:20, que es el referente en el Nuevo Testamento, dice que no desfallecerá hasta que lleve a cabo la justicia en victoria, o hasta que lleve a la victoria la justicia. Y aquí encontramos lo que en ocasiones nosotros no tenemos. En el camino nos desanimamos, desfallecemos, no queremos continuar. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por la circunstancia que tenemos hacia adelante y no porque vamos claros y determinados que vamos nosotros caminando en un propósito de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Si tomamos un ejemplo en paréntesis, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No sucedió de inmediato nuestra liberación y empezaban a quejarse, empezaban a murmurar o empezaba el desánimo. Cuando ellos estuvieron a punto ya de incursionar en la tierra prometida y Moisés envió a aquellos espías, muchos de ellos solamente vieron la tierra plagada de gigantes, aunque dos de ellos vieron cómo Dios los habría de entregar. Se desanimaron y desanimaron a otros. No tuvieron una actitud de firmeza y de constancia porque no creyeron a Dios y a sus promesas. Habían sido liberados de Egipto, habían atravesado un desierto y sin embargo cuando venía lo mejor de la tierra, ahí se detuvieron, ahí se desanimaron, ahí se llenaron de temor y ese desánimo, ese temor empezó a expandirse como un rumor entre todo el pueblo y entonces se empezaron a clamar, empezaron a llorar. Actitud, hermano, ¿qué actitud ante lo que tenemos por delante? Dice, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Cuando nos vamos al versículo 6 de este mismo capítulo, encontramos cómo Dios nuevamente aclara y trae en firmeza la seguridad de su propósito. Dice la Escritura, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Por ti velaré. ¿Quién es alguien que vela? Alguien que está al pendiente, el que está al cuidado, que está atento. Eso es una persona que vela. Dice Señor, yo el Señor. Y una y otra vez, por medio del profeta nos dice, en cada capítulo, en cada porción, yo el Señor lo voy a hacer. Yo voy a sostener a mi siervo. No desfallecerá ni se desanimará hasta que haya llevado a la victoria la justicia. Y eso lo vimos nosotros en ese caminar hacia el Gólgota, en esa resurrección, en esa ascensión. Y lo seguimos viendo hoy, en cada día de nuestra vida, cuando Él obra y nos sostiene, nos levanta. No desfallecerá. Yo, el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré por pacto para el pueblo como luz a las naciones. Obviamente está hablando de nuestro Señor. Nosotros tomamos en periferia solamente lo que emanado de la palabra de Dios trae esa luz a nosotros para que nosotros podamos, igualmente que la luna lo hace con el sol, ser un reflejo de la gloria de nuestro Dios. He aquí, verso 9, he aquí las cosas anteriores se han cumplido. Estamos hablando de Isaías 42, lo anterior se ha cumplido y yo anuncio cosas nuevas, lo que voy a hacer.
Después anunciaría en el capítulo 45 que traería a Ciro, lo cual se cumpliría. Después el siervo sufriente, Isaías 53, hasta llegar al final cuando establece unos hacia la eternidad y otros hacia la destrucción eterna. En pocas palabras, en estos breves textos está toda la historia de la humanidad, y no solamente de la humanidad, sino también nuestra seguridad de eternidad. Yo anuncio cosas nuevas, antes que sucedan, yo las anuncio. ¿Por qué? Porque yo conduciré, versículo 16, a los ciegos por un camino que no conocen, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en la llanura. Y finalizamos con esa porción del versículo 16 final. Dice el Señor, estas cosas haré. Cuando nosotros caminamos en la seguridad de lo que la palabra de nuestro Dios dice, en esa firmeza de claridad, la actitud, hermano, es la misma que tenía David y que expresó en el Salmo 132, en el verso 1. Y vamos a posicionarnos en el verso 3, pero desde el 1 dice David en el Salmo 132. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Cuando alguien conoce a Dios, cuando aquellos de nosotros que hemos conocido a Dios cada día, que sabemos su propósito, la firmeza de su carácter, la estabilidad de sus promesas, hermano, vamos aprendiendo a caminar como David, claros en el propósito. No importa lo que tengamos por delante, ciertamente no voy a entrar en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, el poderoso de Jacob. Firmeza, claridad, constancia, perseverancia. En los propósitos necesitamos la constancia, la firmeza, la perseverancia, pero sobre todo la convicción de lo que estamos buscando. ¿Cuántos inician un propósito y a la primera de cambio se desaniman? Ven las adversidades que tienen por delante y ven más la adversidad que aquello que fijaron en su vida. Obviamente, cuando es un propósito humano, el propósito humano cae. ¿Por qué? Porque vamos en nuestras fuerzas. El pueblo de Israel quiso derrotar a sus enemigos en su propia fuerza, cuando en la época de Samuel llevaron el arca solamente pensando que era un instrumento, que Dios estaría con ellos por el instrumento y no por la presencia de Dios. No era el objeto, era que Dios estuviera con ellos. Dios se manifestaba en el arca del pacto, pero Dios no estaba en ese propósito con ellos. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados. Sin embargo, cuando salía el arca en el tiempo de Josué, el Jordán se abría. ¿Por qué? Porque Dios iba con ellos. Llevaron el arca, la hicieron circundar por la periferia, el perímetro de la ciudad de Jericó, y cuando Dios habló, sucedió. Cuando el arca va con nosotros, estamos convencidos, vamos claros, vamos avanzando, porque Dios está con nosotros. ¿Por qué tenemos firme propósito? ¿Por qué tenemos una actitud de fortaleza, de valentía, de no rendición, de seguir hacia adelante? No porque seamos fuertes en nosotros mismos, porque toda gracia proviene de la mano de Dios, porque Dios es el que nos esfuerza, nos sostiene con la diestra de su justicia. Por eso tenemos fuerza para decir, como David, no daré sueño a mis ojos, no daré a mis párpados adormecimiento hasta que haya establecido lo que Dios ha dicho que sucedería. Es la actitud de firmeza, de confianza, de fortaleza, de no dejarnos intimidar por el temor, por el desánimo, por las situaciones que vienen a nuestra vida. No desfallecerá, dijo el Señor por medio del profeta, hasta que haya llevado a la victoria la justicia. Y la justicia
se hace evidente en cada uno de nosotros, porque, hermano, justificados por Cristo, hoy estamos en salvación eterna, esperando ya la redención de nuestros cuerpos para el cumplimiento de las promesas. ¡Qué glorioso! Entonces, esto, cuando nosotros lo vemos, nos anima a esa claridad y firmeza de actitud, de no desfallecer, como no ocurrió con nuestro hermano Nehemías, al cual te invito a que vayamos a ver. En el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 18 final, dice que cuando él llegó reconociendo que la mano bondadosa de Dios estaba con ellos, invitó a sus hermanos a seguir y continuar en aquella obra. ¿Qué encontraron ellos? Se burlaron de ellos y los despreciaron. El menosprecio personal o el desprecio de los demás nunca debe ser en nosotros un elemento que nos detenga. Se menospreció a Moisés, lo vimos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sin embargo, Dios le dijo quién. No solamente era él, sino quién era él. Yo soy el que soy. Lo menospreció Faraón, pero al menospreciarlo, menospreciaron lo que Dios había dicho que sucedería. Menospreciaron la palabra de Dios a través del profeta Samuel. No menospreciaron a Samuel, menospreciaron a Dios. Se burlaron de nosotros. Pero él les respondió y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. El Dios del cielo, versículo 20, dice el 2 de Nehemías, nos dará éxito. Actitud. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? No fue la misma que la de Josué. Señor, ¿qué nos ha pasado? No, el Señor nos dará éxito. Porque estamos claros, estamos firmes. ¿Qué necesitamos? La perseverancia, no desfallecer, no desanimarnos en el propósito que tenemos por delante. Nos proponemos orar y muchas veces a la primera de cambio no se pudo, me desanimé. Sigamos perseverando así como la viuda, una y otra vez. Dice la Escritura, Lucas 18, sin desfallecer, sin desfallecer. Habrá cansancio en ocasiones, habrá situaciones complicadas, pero sin desfallecer. ¿Por qué? Porque nos anima un propósito superior. Yo le respondí, el Señor nos dará éxito, por tanto nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ellos no tienen parte ni derecho en Jerusalén. Nosotros sí la tenemos, nosotros sí. Y aún así, con todo esto que ellos estuvieron enfrentando, dice la Escritura, ya en el capítulo 6 de Nehemías, y no vamos a incursionar en Nehemías, simplemente ver cómo ellos no se detuvieron. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras yo la dejo y desciendo hacia ustedes? Capítulo 6, verso 3 de Nehemías, nuevamente la respuesta muy firme de Nehemías, al quererlo desviar del propósito. ¿Por qué voy a descender a hacer eso y dejar la obra que yo inicié? ¿Cuántos empiezan en un propósito y dejan a la mitad? Porque les llaman de otro lugar. Dicen, ahora sí me voy a esforzar por buscar el devocional en la lectura de la palabra cada día para mi vida. Y empiezan un día y el otro día ya no están. Se distrajeron con una cosa, no son claros en el propósito porque no han entendido que aquí está la fuerza, que aquí está el alimento espiritual para su corazón, para su alma. Se quedan a la mitad, descienden a buscar otras cosas y dejan lo más importante de lado. No así sucedió con Nehemías. Dice la Escritura en el verso 9 que ellos querían amedrentarlos o persuadirlos, que se desanimaran para que la obra del Señor no fuera hecha. Sin embargo, dijo Nehemías, ¿he de huir yo? A pesar del temor, ¿he de huir yo o un hombre como yo? ¿Acaso no? Esto lo hicieron para que yo me atemorizara y obrara de esta manera y pecara. Y a pesar de todos los obstáculos que él enfrentó, dice que la muralla fue terminada y entonces los que desfallecieron en el ánimo no fueron los que fueron objeto de desánimo, sino los enemigos. Y el versículo 16 de Nehemías, ellos entendieron que esta obra había sido hecha con ayuda de nuestro Dios. Y no podemos terminar nosotros este tiempo de reflexión bíblica sin reconocer
que todo lo que nosotros o lo que Dios ha hecho por medio de nosotros no hubiera sido logrado, hermano, no por nuestra fuerza, sino porque en el propósito de Dios, Él nos da la fuerza para seguir. La ayuda viene de nuestro Dios. ¿De dónde vendrá tu ayuda? ¿Hacia dónde alzarás tus ojos? Mi ayuda viene, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene de aquel que formó todo el universo, me formó a mí y que sigo claro en ese propósito que Él estableció para mi vida. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esa claridad de propósito, en esa firmeza de actitud que viene primeramente por el conocimiento de quién eres tú. Segundo, Señor, por el conocimiento que nos da tu hermosa y bella palabra. Y tercero, Señor, porque sabemos que tenemos tu Espíritu, que tu Espíritu nos guiará y que jamás tú nos dejarás, que estarás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos animamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta semana bella que termina, porque iniciamos un lunes, Señor, y hemos finalizado hoy un viernes. Claro, Señor, firmes, constantes, no dando adormecimiento a nuestros ojos, no quedándonos en nuestra cama a pesar del cansancio o del sueño o de las ocupaciones, Señor. Nos hemos levantado, Padre, nos hemos levantado, como lo hacemos cada día, por tu gracia, porque nos diste salud, porque nos diste aliento, porque nos diste fuerza, porque nos diste el ánimo, Señor, de juntos estar cada mañana glorificando tu nombre y tomando el maná, Señor, para, bendecidos por ti, seguir la travesía, la caminata en el espacio que tenemos por delante. Gracias, Padre. Recibe gloria y honra. Amén, Señor. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hermoso y bendecido fin de semana, y con todo el favor del Señor, el primer día de la semana, domingo, ahí estaremos para iniciarlo, glorificando a nuestro Señor y anunciando sus bellas, hermosas promesas y su resurrección gloriosa que nos levanta cada día. Hagamos el propósito ese, de buscar a Dios cada mañana, de bendecir su nombre, de dar gracias en todo momento, en el nombre de Cristo. Señor te bendiga, nos vemos luego. Ya mi esposa que me quiere cortar. Dios los bendiga.